Parlamento o presupuesto. ¿Mañana es primero? Mañana es primero. Aniversario de Santiago. Los caminos de Santiago. ¿Puedo mandar el tráiler? Mando el tráiler y me hablas de los caminos. ¿Cómo no? Dale, vamos. ¿Qué pasó con Santiago? Con la voz de Grandinetti que me lo cuenta. Con música de León. Bueno, escuchamos, dale. ¿Qué pasó a la orilla del río Chubut? Un rumor comenzaba a sonar en la Patagonia. Una pregunta. ¿Dónde está Santiago Maldonado? La desaparición de un activista durante el desalojo de una protesta mapuche. Io volevo chiedere prima al signor Benetton se conosce lui. No, No. personalmente no. Prefiero como ministra de la Nación asumir la responsabilidad del caso, dejar que sea la justicia la que investigue y no tirar un gendarme por la ventana. No me importa un carajo lo que me pase, quiero a Santiago con vida. Próximamente se estrena el jueves. ¿Cómo llegaste a esta película? Bueno, es una película que nace desde la angustia, que nace desde la preocupación, también desde la solidaridad. No nace, como mis películas anteriores, con la idea vamos a hacer este trabajo, sino que cuando empezamos a recibir aquellas primeras noticias de que en la Patagonia, y hoy es el día del aniversario de esa represión, que había habido una represión, después que había un desaparecido, después que ese desaparecido era un joven, hasta que llegó el nombre Santiago Maldonado, viendo cómo comenzaba ese clamor, ese reclamo de aparición con vida, un grupo que no nos conocíamos, un grupo incluso de gente muy joven, y con la investigación periodística de Juan Alonso, empezamos a editar videos, fuimos al lugar a filmar y desarrollamos una serie de micros que se pasaron por canales de televisión, que lo levantó la web de Página 12, que rápidamente se viralizaron, que le empezaban a poner imágenes a esta historia. Y así fue como continuamos trabajando, vuelvo a decirte, sin una voluntad, sin un deseo de hacer una película, pero llegó aquel fatídico, y mirá qué fecha, 17 de octubre, con el significado que tiene para nosotros esa fecha, para los argentinos, cuando aparece un cuerpo ahí, a orillas del río, y cuando después sabemos que es el cuerpo de Santiago Maldonado. Ahí sí, nos propusimos hacer una película, seguir desarrollando la investigación, filmar, acercarnos a la familia, buscar otros testimonios. Un equipo en Italia filma y lo entrevista ahí a Luciano Benetton, que habla del caso. Y entonces lo que estamos presentando es el resultado de este año de trabajo. Es una película que da algunas respuestas al caso, pero que fundamentalmente hace preguntas, ¿no? Preguntas que todavía no están resueltas y que nos llama la atención cómo, a pesar de que es un proceso que está en desarrollo, desde el gobierno, sobre todo desde la voz de Patricia Bullrich, se quiere cerrar esta historia diciendo Santiago Maldonado se ahogó y nosotros y yo tenía la verdad. Bueno, esto no es así, es una causa que está avanzando.
Es una causa... Qué cosa curiosa y cómo se maneja el poder. Para el caso Nisman sigue abierto. Para el caso AMIA sigue abierto. Los 30.000 desaparecidos están abiertos porque queremos saber toda la verdad. Pero para Santiago Maldonado está cerrado. ¿Por qué está cerrado? Es buena la metáfora. ¿Por qué para el caso Nahuel está cerrado? Es buena la metáfora y las comparaciones que vos hacés, y sos muy claro y muy preciso. Bueno, en la película abordamos esto, porque la película, si bien tiene un eje central, que es acercarnos a la biografía de ese joven, de Santiago, presentarlo, descubrirlo, quién era este peregrino que andaba por América del Sur, recorriendo. Es una buena definición esa de peregrino, me gustó. Y de ahí viene un poco el título, ¿no? El Camino de Santiago, claro, surge... por el Santiago de Compostela, ¿no es cierto? Exactamente, Claro. ahí, por el peregrinar. Bueno, entonces tiene esta biografía, pero también, recién Guillermo hablaba de las 1000 familias, esas 1000 familias que se configuran en la mal llamada conquista del desierto, Claro. que significó un verdadero genocidio y en el cual se arrasaron culturas enteras, pero que también dio como resultado esos latifundios y ese reparto de la tierra a la oligarquía de Buenos Aires y también... Bueno, vos ahí presentás unas imágenes inéditas, Sí. documentales, Sí. de los originarios del sur. Exactamente, porque es Santiago Maldonado, pero también es su historia, su cultura y la cultura argentina y cómo se llega a esta situación. Esa de tensión. cordillera que abre el juego, ¿no es cierto? Exactamente. Pitrola, desde el primer momento también, como otras fuerzas sociales y vos individualmente, también te preguntaste dónde estaba Santiago y te lo seguí preguntando qué pasó con Santiago. Hay dos cosas muy fuertes de la realidad actual. Primero, hay expertos destacadísimos que no coinciden con que la autopsia demuestre palmariamente que pudo estar 70 días. No es la versión oficial. Exactamente. No es la versión oficial. Segundo, el crimen de Rafael Nahuel por Sí, la espalda. Por la espalda. Confirma, Sin pólvora en las manos. confirma el accionar de impunidad que brindó Bullrich y que lo vemos aquí en el avance de la película, cuando ella dice Sí, no voy a claro. tirar un gendarme por la ventana. Claro, porque además ella es el Estado. Ella Exactamente. es el Estado. Absolutamente. No es solamente una figura humana, en este caso, género, Patricia. No, es el Estado. Yo Estado no están, como decía el otro, no están. No están, es la decía vía, es la Rafael, vía- no están. Es la vía libre a las fuerzas de seguridad, porque después vino la doctrina Chocobar. Cuando Y ahora Macri- tenemos el cambio de las Fuerzas Armadas. Y ahora iba a ese punto. Y ahora Claro. tenemos el decreto de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas, que es un paso de afectación del régimen político. Sí, claro. Porque en la Constitución está el estado de sitio, que ya lo aplicó de la Rúa, en su momento lo aplicó Alfonsín. Nosotros tenemos memoria. Pero es una situación de excepción. Este decreto coloca a las Fuerzas Armadas en la vida cotidiana de la seguridad Yo interna de digo, los ayer argentinos. hubo un hecho, este fin de semana hubo un hecho brutal, donde dos muchachas que trabajan de policías o trabajaban hasta hace un rato de policías, fueron fusiladas. Fusiladas una por un arma, otra para robar. Y con ese argumento vuelve otra vez. ¿Te diste cuenta que tenemos que salir a la calle? ¿Te diste cuenta que tenemos que meternos en los barrios? ¿Te diste cuenta? Dije, ¿cómo te diste cuenta? No tenés fuerzas de seguridad, no tenés policía, gendarmería. ¿Qué es eso otra vez? Ejército. Que pobrecita esta chica, por un arma, estaba haciendo un adicional y perdió. ¿Qué pasó con Maldonado? ¿Tenés alguna hipótesis, alguna conjetura, Moreno? No. Es Lo que sabés. lo que sé de los medios. Y digo, esta noche, ¿no? Hay una cena con la fuerza. Anualmente hay una cena de camaradería. Alguien el otro día dijo que más allá de redireccionar a las Fuerzas Armadas para adentro, para afuera, qué sé yo, hay un enorme negocio inmobiliario para liquidar los bienes patrimoniales que tienen a cargo las Fuerzas Armadas. Desde el pedazo que tiene el supermercado, que lo tiene ahora en Comodato, hasta el edificio Cóndor, esto.
Es La más o base menos naval de Mar del Plata. la base naval de Mar del Plata, donde salió el Ara San Juan, y este mismo ejército o estas mismas Fuerzas Armadas no tienen respuesta a los familiares. Ahora, una cosa es la voluntad del comandante en jefe de las armas, que es el presidente. Uno. Y otra cosa es la voluntad de los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, que son oficiales que fueron ascendiendo en nuestro gobierno con el consentimiento del Congreso, y nosotros nos dedicamos a intentar hacer unas Fuerzas Armadas populares. Y vamos a bregar para que sigan siéndolo. O sea, una cosa es la voluntad del comandante, desquiciada como está, y este muchacho que tiene que dice caminaba, todas las pavadas que dice habitualmente. Y otra cosa es lo que vaya a pasar. No hay personal, ni oficiales subalternos, ni oficiales superiores de las Fuerzas Armadas que vayan a disparar contra su pueblo. Eso olvídatelo, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Vos hiciste, entre otras cosas, Iluminados por el Fuego, con el libro de Edgardo Esteban, etc. Esas Fuerzas Armadas entreveraron también una guerra que terminó como terminó, pero también era el final del proceso, donde querían también blanquearse con la guerra de Malvinas. Me parece muy bien lo que estás planteando, y es así. Y primer punto, por supuesto, desde el Estado es fundamental la educación, desde el Estado es fundamental la salud, pero también del Estado es fundamental la defensa. Y en esa defensa las Fuerzas Armadas tienen un rol fundamental. Y aquí me parece que se quiere esconder, como vos lo decís, como dice Guillermo, un gigantesco negociado, y no creo que esté en la voluntad de las Fuerzas Armadas dedicarse a lo que el presidente Macri quiere que se dedique, firmando ese decreto ridículo, ¿no? ¿Sabés qué estaba pensando? Y también hay un tema más, Mientras se debate todo esto, y una vez más del exterior, se quieren implementar bases en la Argentina, o sea, debilitar a los ejércitos lugares estratégicos. Para poner bases en lugares sabemos estratégicos. Lo que pasó con el Plan Colombia, sabemos qué pasa no solamente en estancias importantes con agua que hay abajo. ¿Sabes lo que estaba pensando cuando hablábamos de la reconversión de las Fuerzas Armadas? A vos te tocó la oportunidad histórica de que edificios que en algún momento fueron escuelas para que nuestras armadas pudieran estudiar, como la escuela de mecánica, no para encarcelar gente y después tirar al agua, salir de la noche del proceso y reconvertirlos en centros culturales y centros de la memoria. Sí, señor. Y en ese centro de la cultura y de la memoria surgieron Pacá Pacá y otros tantos. Hoy cuando ves que todo eso se tiró por la ventana, ¿qué sentís? Nosotros tuvimos esa tarea, lugares que eran lugares de muertos, transformarlo, y de la cultura de la muerte, transformarlos en la cultura de la vida, y fue un proceso muy hermoso y de florecimiento de imágenes, historias, tantos jóvenes productoras para desarrollar producción educativa, Canal Encuentro, Pacá Pacá, los dibujos animados que nos enseñaban la historia. Bueno, todo eso demolido, y de una manera tremenda, porque la primera medida que hacen, para nosotros la televisión es educación. Esos canales que vos nombrás se crearon, se desarrollaron junto con maestros, con profesores, en el Ministerio de Educación de la Nación. La primera medida que se toma, o una de las primeras, antes de empezar a achicarlos, a destrozarlos, fue sacarlos del Ministerio de Educación, una cosa absolutamente absurda, ridícula. ¿Querés que te diga algo? Te voy a contar algo. Me queda una anécdota de las miles que tengo compartidas contigo. Vos hablando de samba y de San Martín. Cuando una vez me contaste, y nos contaste a un montón que estábamos ahí cerca, que una vez un pibito, a alguien le preguntó, ¿vos sabés quién es Samba? Sí, el amigo de San Martín. Y yo cada vez que lo cuento en algún lugar entrañable, no me pongo a llorar porque me falta poco. Pero es así, y vos no me podés lastimar ni a Samba ni a San Martín. Porque no tenés derecho a borrarme a Samba ni a San Martín. Y bueno, ahí está, se lo borra San Martín de los billetes, se lo borra Belgrano, y ahí tenés ejemplos del ejército argentino, y mirá qué ejemplo del ejército argentino, de lo que fue y de lo que debe ser el ejército argentino. Ejemplos como Mosconi, que tantos programas le dedicamos
en Canal 7, Hoy es el día de Canal Sabio. Encuentro. Hoy es el día de Sabio. El general Hoy es el día de Sabio. Sabio. Ese es el ejército que hay que recuperar y que hay que poner a trabajar y a desarrollar, ¿no es cierto? Cuando, me acuerdo, Bolívar iba con San Martín. No, ayer, fíjense en ustedes, ayer estaban los muchachos del astillero Río Santiago, que lo quieren liquidar. Y yo le decía, me decían ellos, ¿sabés, entre otras cosas, por qué lo quieren cerrar? Nos falta el 5% de un barco que tenemos que entregar a Venezuela. Yo no lo imagino a este gobierno entregándole un barco a Venezuela. No lo imagino. Y hay miles de laburantes que están en banda y no le mandan lo que tienen que mandarle. ¿Por qué es eso? Porque son unos descerebrados. Lo que pasa es que cuando lo dijimos hace 2 años atrás, dijeron, no, están sangrando por la herida. Y ahora te dicen, te quedaste corto. Todos los adjetivos que utilizamos de estos muchachos, nos quedamos cortos. Yo le dije, mire, no son unos CIOs, porque el problema es que los CIOs trabajan. Estos son los gerentes de relaciones institucionales, que son los que van a cometear a los funcionarios. Y son esos. Ninguno de estos trabajó en su vida. Ninguno. Digo, ¿y los negocios financieros, Mercedes? A ver, yo creo que hay todo un hilo conductor. Explícame. Un hilo conductor, por eso recién planteaba que no solamente van por el sindicalismo, sino también por el Estado. Y este replanteo que quiere hacer el macrismo respecto al rol de las Fuerzas Armadas, me parece que hay que vincularlo mucho al acuerdo que hay con los Estados Unidos, hay que vincularlo mucho a un compromiso asumido con los Estados Unidos que tiene que ver con la instalación de bases, pero que tiene que ver también con una destrucción de los espacios ocupados y recuperados durante todos estos años en materia de lo público. Y eso obviamente incluye todas las experiencias, como vos recién planteabas, de la industria naval, pero si miramos lo que está pasando con la industria nuclear, la desactivación de las centrales nucleares, si miramos lo que está pasando con el MIBAP, si miramos qué está pasando con los satélites, toda esa pérdida de soberanía en manos de estos acuerdos que son de entrega. Total. La verdad que me parece que la pérdida de soberanía es un fenómeno que creo que engloba todo lo que nos está ocurriendo todos los días, también en la cuestión cultural, ¿no? Como lo que relataba, y eso es lo que hay que recuperar. Creo que tiene la resistencia. Vos recién decías, quieren hacer desaparecer esto, quieren cerrar el tema de Santiago Maldonado. Yo no creo que lo puedan cerrar, está muy presente. Claro. La verdad que ellos lo quieren cerrar desde la superestructura, desde el vértice, pero esos creo que hay una sociedad interpelan, y no quiero hacer poesía, esos ojos interpelan. El tipo te está diciendo, desde otro plano, trata de que no me escondan. Necesito, decime algo porque tengo que ir a Ituzaingó, acaban de detener al cómplice que mató a la muchacha Lourdes. Sí, quiero dejar este concepto del Partido Obrero. Esta intervención de las Fuerzas Armadas está al servicio del plan de ajuste del FMI, sí, sin duda. Fuera de toda duda, sin duda. Pero no creo que esté garantizado que las Fuerzas Armadas no intervengan contra el pueblo. Es una política que baja del Pentágono norteamericano, baja del Pentágono, tiene que ver con la ley antiterrorista que se aprobó en el anterior gobierno. Y yo creo que la política de reconciliación que trató de imponer Macri con el 2x1 y la reventó el pueblo en la calle, eso sí. Viene de atrás con la comandancia en jefe de Milani. Sí. ¿No? Esto lo quiero dejar claro en nuestra posición. Me interesa seguir hablando y comentes también como filmaste. Tengo que ir a Ituzaingó, Fernando Moreno, Ituzaingó, en realidad. Bueno, a ver, de tu